Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, todos. María Carolina, buenas tardes. Celeste, Julieta, Nicolás y Gabriel y todas y todos. ¿Cómo va? Bueno, nos volvimos a encontrar. Eh, Antes que nada, si bien yo lo voy a comunicar, eh, como suelo hacerlo, por las vías las tres vías que ya usamos. El próximo lunes no voy a dictar clases porque tengo que tomar examen remanentes que van a ser orales. Así que eh, lamentablemente, bueno, siempre los tomé los exámenes remanentes mientras daba clases. Bueno, en este caso son pocos alumnos y bueno, los voy a tomar oral. Con lo cual, por eso les digo que aprovechen las circunstancias, porque las circunstancias cambian con el tiempo y no es lo mismo rendir como rindieron el primer parcial, por ejemplo, que cuando te toca ahora resulta que venís y de repente te toman oral, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, siempre les recomiendo sacarse las materias de encima. Yo estuve del otro lado, las y los comprendo, la situación es complicada. Entonces, claro, pánico, te querés cortar las venas con un grisín, porque, claro, decís, no, Dios, de libro abierto, ¿viste? A libro abierto a encontrarte con este tipo frente a frente que qué me va a venir a preguntar. El concepto es el mismo, las preguntas no es que son rebuscadas, pero ya tenés que saberlo de memoria y no es lo mismo. Yo soy absolutamente consciente de que el aprendizaje no es el mismo. Obviamente aprende a quien le interesa. Yo no soy quien para manejarle la vida a nadie, ni decirle presta atención a esto, presta atención a lo otro. Yo lo que puedo dar es una materia y punto. Pero bueno, ya me estoy desviando. El tema es, siempre les recomiendo presentarse inmediatamente, porque si después la dejas colgado, bueno, puede pasar muchas cosas y entiendo, yo he dejado 10.000 exámenes colgados, pero bueno, nada. No sé si tienen alguna pregunta o algo. He recibido algunos mails solicitando aclaraciones de los parciales, cosa que hice. Yo siempre doy revisión de parciales. Bueno, obviamente el tema de no poder hacerlo presencialmente dificulta eso y no tener el elemento físico a disposición para que lo vean. Esto es, no hay mucha historia. Le pegaste o no le pegaste y bueno, nada. Yo miro la matriz y sé enseguida cuáles son las preguntas que están en cero y te digo, te equivocaste acá o no le pegaste acá y no le pegaste acá. Pero bueno, fue bastante bien el parcial para todos, así que evidentemente, y algunos son realmente unos genios y tienen la bibliografía muy a mano, o la deben haber estudiado a memoria porque tardaron 4 minutos en contestar el parcial. Entonces, eh, cuando te mojan la oreja, uno tiene que reaccionar, ¿no? Entonces, ya vamos para el tema del segundo parcial, ¿no? Estamos, digamos, si bien por temas ya entramos, pero ya la mente está puesta para el segundo parcial, que es el 28 de junio. Falta una eternidad y varios confinamientos que no cumpliremos de aquí al 28 de junio. Pero vamos a aclarar bien cuál es la bibliografía que se suma.
a la bibliografía del primer parcial, lo cual no dificulta mucho la historia, porque eh, estamos hablando al libro abierto. Bien, la bibliografía del segundo parcial ya la tenemos clara. Eh, es exclusivamente don Richard Duff. Y ahí estamos los capítulos. Nosotros ya estamos por el capítulo 11 de innovación y cambio. Estuvimos viendo tecnología, manufactura y servicios y ese tipo de cosas. Por eso, además de estos capítulos que estamos viendo acá, que ustedes ya lo conocen y están publicados en todos lados, tenemos los dos apuntes de Industria 4.0 e inteligencia artificial, que son dos apuntes muy cortitos y que realmente creo que son interesantes. No, 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 María Carolina, no, no, no lo voy a revertir, no soy Alberto Fernández, así que la decisión ya está tomada, ya está comunicada. Tampoco es que les voy a preguntar del primer parcial nada, y si el parcial es lo suficientemente largo, les daré, perdón, 2 horas. No, no voy a hacer nada, pero me obligaron a tomar medidas. Personas que responden en 4 minutos, o más o menos en 4 minutos, quiere decir que el parcial está dando vuelta. Punto. Si no está dando vuelta y me equivoco, no lo sé, pero yo tengo que tomar una acción al respecto. Chao. Quiere decir que el segundo parcial lo tengo que modificar totalmente. No me voy a jugar nuevamente a ser burlado de esa manera. Lo hicieron con intención, sin intención, hubo problema de conexión. No lo sé, yo no estoy para juzgar a nadie. Pero tampoco crean que voy a empezar a cambiar el tono de las preguntas. Las reglas de juego siguen siendo las mismas. Nada más que dije, bueno, vamos a cambiar un poco la cosa. Y si voy a vincular con algunos temas del primer parcial, van a ser temas importantes, ¿no? No va a ser un temita de por ahí que está colgado, que, uy, mirá de que me está tomando, el triple impacto. No es porque triple impacto no sea importante, pero digo, de todos modos, vas al apunte de triple impacto y lo lees, ¿no? Tampoco es que esto es, en realidad, eh, claro, claro, Flash era para 4 minutos, claro, entonces, pero estaba, yo lo veo, entonces te obliga a tomar acciones. Sí, nada más, todo sigue igual. Yo no, aparte no voy a tomar acciones de represalias de ninguna naturaleza, ni tampoco me comuniqué con las personas que lo hicieron en 4 minutos o en esos tiempos. Así que yo no voy a, al no poder dialogar con la persona frente a frente, y bueno, nada, no se puede, no puedo hacer nada. Entonces, lo que tengo que hacer es mejorar la metodología porque, bueno, no es que uno quiera tome o enseñe para aplazar personas, pero cuando los porcentajes de aplazados varían tan drásticamente, quiere decir que, bueno, en función de, qué sé yo, 15 años que soy profesor, que tengo un curso a cargo solo, que soy docente hace 30 años. Sí, 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 Magdalena, si yo veo que son más de 20 preguntas, les voy a dar más tiempo. Pero insisto, el tiempo es una de las razones con las cuales juego para, para que, bueno, para obligarlos un poco a tener idea a qué bibliografía tienen que acudir, ¿no? Pero bueno, en el segundo parcial, los temas del segundo parcial, tenés el libro de DAF al lado y más o menos si lo leíste
un poco, mucha historia. El parcial a libro abierto, la verdad que debería ser mucho más complejo de lo que lo doy, pero bueno, justamente cuando publiqué una nota que salió en el Diario de la Nación, creo que era, eh, una compañera de ustedes hizo un comentario sobre una experiencia que tuvo de un profesor que no quería tomar examen online y al final lo tomó y era dificilísimo el examen, según su opinión, ¿no? Y yo no tengo por qué negarme a eso. Entonces, eh, uno, ahora te contesto, Leandro, uno no puede, uno tiene la obligación, cuando tiene el liderazgo de algo, esto es un ejemplo, no con mi persona no es ejemplo de nada, yo no soy ejemplo de nada, sino que trato de seguir la docencia, digamos, cuando uno tiene la responsabilidad de liderar algo, lo que sea, en este caso un curso, para mí es mucha responsabilidad esta función de docente, eh, tiene la obligación de ser parte de la solución, no del problema. Entonces, eh, no puedo, no debería una persona que tiene la responsabilidad de dirigir algo, eh, hablarle a los dirigidos del problema. Hay que darle solución. Fue así que el cuatrimestre pasado, no el cuatrimestre pasado, el año pasado, cuando empezó el primer cuatrimestre, yo les dije a los alumnos y a las alumnas y a los alumnos que les iba a tomar un examen virtual y que cuando se abrieran los exámenes presenciales le iban a repetir le iba a repetir la nota, pero lo único que tenía que estar es presente en el examen. Pero, porque vos no podés, porque si no los alumnos, y menos mal que después de abrir la facultad abrió los exámenes virtuales, porque si no tendrían materias colgadas por ahí dando vuelta que sería realmente un desastre. Obviamente vamos a tener clases de repaso, después vamos a ver, Leandro, el tema, vamos a ver clases de repaso, las que ustedes necesiten, yo no tengo problema, vamos a terminar, ya no tenemos, la clase que viene no voy a estar, vamos a estar terminando los primeros días de junio, la primera semana o la segunda semana de junio seguramente de ver todo. Pero bueno, seguiremos dialogando y si ustedes necesitan clases, así sean dos alumnos, no tengo ningún tipo de inconveniente. No, ustedes saben, primero hay dos temas, Tamara, sobre lo que se da en clase. En clase vos no podés dar toda la bibliografía entera, no la podés dar. Eh, pero vos ya sabés que yo no voy a esas cuestiones chicas, ¿no? Ya viste el primer parcial, y así que ya ahí te das una idea. Yo no te puedo decir qué va y qué no va, como si fuera... Claro, sí, lo sé que es bastante, pero esto es, vos viste, qué sé yo cuando era alumno tuve profesores excelentes, maravillosos. Yo tuve un profesor que me voló la cabeza, pero sus clases no tenían absolutamente nada que ver con la bibliografía, pero nada que ver con la bibliografía, nada que ver con la bibliografía. Y está bien, éramos más grandes porque la materia estaba más al final de la carrera. Eh, y ese profesor, en el cual hoy soy amigo, y almorzábamos todos los meses junto a otros profesores. Bueno, lo conozco hace 30 y pico de años, fue mi profesor y después fui su ayudante. Y bueno, nada,
Y vos ibas al examen y no te decían nada, y vos decís, bueno, va a venir por acá a la mano. Y un poco tienen la responsabilidad como estudiantes universitarios de decir, bueno, este tipo va por acá no va a venir. Es decir, tienen que un poco manejar un poco el criterio. Y aparte lo ven ustedes, yo tomo cosas muy básicas, les doy algunas pautas que son que yo veo, inclusive contrarias a la bibliografía, pero yo les tomo la bibliografía, así que nada. Tamara, vos preguntá todo lo que quieras, si es bastante o no es bastante, sí, pero recordate, Tamara, que esto es el libro abierto, así que nada, lo importante de esos temas que vos decís, esto no va a venir, pero por lo menos tenés en la cabeza y por ahí te haces una nota y decís, bueno, después del tablero de comando o el balance scorecard, decís, bueno, eh, están estos temas, si el tipo me pregunta esto, voy acá, digamos, como una técnica para tenerlo, pero no sé si te aclaré algo, Tamara, espero que te haya aclarado algo. Bien. Eh, Ustedes vayan preguntando, yo tengo que seguir avanzando. Eh, Hoy tengo que cortar un poco antes la clase porque tengo una reunión a las 7, pero bueno, no mucho antes tampoco, lo que se dé. Bien, estamos en este tema, estuvimos viendo administración de procesos dinámicos, innovación y cambio, proceso de toma de decisiones, innovación y cambio, estuvimos viendo este rol estratégico, las fuerzas que impulsan al cambio. Les publiqué una nota sobre un estudio de caso, digamos, un caso real, de las fuerzas que impulsan al cambio, en este caso, lamentablemente, esta pandemia que estamos padeciendo, que obviamente eh, 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 estas fuerzas que impulsan al cambio eh, pueden ser de distinto orden. El cambio puede ser, bueno, dejo de ser gastronómico y a partir de ahora vendo bicicletas, por decirte algo. Hay empresas que se han reconvertido totalmente, si bien ahora ya han desaparecido, han sido adquiridas, como la empresa de Nokia, quizás algunos recuerden esa marca, fue una empresa líder, Nokia, fue una empresa líder de celulares en el momento, de teléfonos celulares, ¿no? Bien, teléfono celular, no smartphone. Justamente cuando aparece la era del smartphone, Nokia comienza su debacle y su rapidísima caída, su rapidísima caída. Y Nokia antes era una empresa textil, perdón, papelera, una empresa papelera, y se reconvirtió a una empresa tecnológica. Hay muchos casos de eso. Fíjense que todo el tema de las fuerzas que impulsan al cambio pueden llevarte, algunos lo ven y otros no lo ven. Ustedes son muy chicos, pero quizás alguno o alguna le da suficiente para recordar el BlackBerry. El BlackBerry, cuando sale la era del smartphone, fue absoluto líder y sobre todo en los jóvenes porque tenía el chat gratuito. Tenía el chat gratuito. Pero era exclusivo entre BlackBerry. Después empezó a hacer, cuando lo abrió iPhone, ya era tarde. Ya era tarde y ahí salió WhatsApp con la misma idea, con la misma idea y dijo, che, esto es para todos. Bueno, después se la vendió a Facebook en no sé cuántos miles de millones de dólares. Así que sí, fue cuando empezó el PIN. Obviamente yo tengo celulares del año 92 y pasé por todos. Bueno, excepto Nokia. Pero bueno, eh, digamos que volviendo al cambio, digamos, eh, las fuerzas que te impulsan al cambio pueden ser de diversa índole, es decir, no necesariamente para reconvertir, sino también para
salir a tiempo y anticipar. Viste, vos escuchás hablar de barreras de salida. ¿Qué son las barreras de salida? Es lo que te cuesta cerrar, salir del mercado. Es decir, ¿qué me cuesta hoy? ¿Qué pasa si hoy cierro mi negocio? Bueno, tenés que pagar todo lo que debes. Tenés que despedir a los empleados, tenés que pagarle la indemnización a los empleados. Todo eso son las barreras de salida que vos tenés. Podés tener otras, tener el contrato de alquiler, qué sé yo, podés tener. Exactamente, bueno, Magdalena, ese es uno de los temas. Recuerden que yo les dije en un momento determinado que esa estructura fija es el riesgo empresario. Significa el riesgo empresario. Justamente las startups que habrán escuchado hablar de ese término, lo que primero mira el inversor de riesgo es aquel que pone plata, no que te la presta, pone plata y te dice, bueno, quiero una parte de tu negocio, me parece que va a andar bien, pero no mucho dinero, mucho dinero y parece que esto puede andar bien y justamente lo que se fijan es que la estructura fija se achica. Hoy los negocios, lo primero que se mira es hacer negocios con estructuras que requieran estructuras fijas muy chicas. Los negocios gastronómicos, los negocios hoteleros, generalmente los negocios de servicio no tecnológicos, tienen una estructura fija muy alta. Por ejemplo, si vos estás en el sector educativo el 80% del costo fijo son remuneraciones, pero es normal, absolutamente normal. Con lo cual es bastante lógico, obviamente por el tipo de negocio, decirlo de alguna manera, bueno, los profesores, los ayudantes, los no docentes, todo lo que necesita de apoyatura la enseñanza. ¿Mm? Entonces, esos son la educación privada, digamos, es un negocio que tiene una estructura fija muy alta. Cuestión que hoy es otro de los negocios muy golpeados por la pandemia, pese a que algunos se han adecuado rápidamente a este sistema que estamos teniendo hoy, a este sistema online, pero el problema es que hay una gravísima fuga de familias del sistema privado. El sistema privado en la Argentina ha perdido 10.000 familias. Eh, no sé cuántos alumnos serán en total. Calculo 1,2 alumnos por familia aproximadamente. Algunos tendrán tres, uno tendrán uno solo. No sé cómo dará el índice, pero estamos hablando de más de 10.000 alumnos que ha perdido el sector privado. Son 10.000 matrículas menos o más, digamos, menos las matrículas, más de 10.000 quise decir, lo cual golpea fuertemente al negocio en función de lo que dice Magdalena cuando vos tenés una estructura fija. Entonces, ahí se presentan las dificultades y ahí está todo el tema del cambio y de este momento tan difícil que estamos viviendo, donde muchos negocios se ven fuertemente influenciados y otros no tanto, como sencillamente podríamos hablar de el negocio, qué sé yo, una cadena que venda empanadas, pizzas y locro, que el locro que yo me compré para el 25 de mayo, se llama Rincón Norteño, y esa cadena yo me la puse a pensar y no tienen, nunca tuvieron camareros, tienen una estructura chica, porque tienen personas que atienden en el local, tienen una cocina centralizada y la demanda realmente debe haber variado muy poco, quizás nada o aumentó en el tema de la pandemia. Pero bueno, no necesariamente este rol estratégico, las fuerzas de cambio están vinculadas a un fenómeno tan grave como la pandemia, sino que se produce una evolución donde tu negocio directamente es reemplazado. Y en el caso
de la telefonía celular, donde antes empezó a tener la importancia de la calidad de la transmisión telefónica, bueno, se reinventa algo que termina siendo un elemento que lo llamamos smartphone por el momento, lo llamamos smartphone, y todavía sigue teniendo el nombre de teléfono dando vuelta, que quizás muchos se preguntarán por qué se llamará teléfono. Quiero saber cuántos de ustedes habla por teléfono, por teléfono. Ahí te das cuenta de la edad de las personas. Cuando te llaman por teléfono sin consultarte, cómo cambian las costumbres. Antes hablábamos, antes mi celular en la década del 90 era un infierno. Y ahora lo que sí es un infierno es WhatsApp, pero y te pregunta, ¿puedo llamar? O llamadas, mensajes de voz, te las pasás hablando así. Te las pasás hablando así. Bien, cosas que ustedes saben a la perfección. Los que estuvimos en el medio del cambio, me parecía increíble que la evolución pasara a ser de estar hablando por teléfono al texto. Fue algo muy loco en mi cabeza, por lo menos. Muy loco que ni se me había ocurrido mi mente, limitada, por cierto, que la evolución en las comunicaciones humanas podría estar en el texto y no en la comunicación por voz. Una cosa muy loca, que hoy también la comunicación está dada por imágenes, donde nos respondemos por emoji, pero no, esto también, no solamente entre amigos, sino que se produce también en el ámbito de las organizaciones, ¿no? En el ámbito de las organizaciones se suple la palabra con un símbolo, cualquiera sea. Y bueno, muy, muy loco la evolución. Y bueno, después tenemos esa comunicación en voz, con mensajes de voz, digamos que te da como una especie de delay y que te permite, claro, sí, yo la verdad que los stickers no los uso. No los uso porque me siento incómodo, no juzgo a nadie que lo use. Eh, pero a veces chateo con gente joven y es impresionante la velocidad que tienen para responder con sticker y realmente resulta hermoso porque es muy gracioso el diálogo por sticker. Y yo no tengo esa velocidad, yo para buscar un sticker necesito 4 años, pero por ahí más o menos estoy medio alumbrado, pero nada. Y entonces, sí, bueno, todas esas cosas, bueno, la comunicación por imagen, no solamente por sticker, ¿no? Los GIF. Y bueno, esta red social TikTok que hace que, más allá de la red social, ¿no? Me refiero a la comunicación mediante videos, ¿no? Es un tema, pero la microcomunicación, diría, la comunicación diaria, más que el hecho que estamos hoy convocados por una clase, bueno, esto se ve medio, sí, bueno, está bien, pero el hecho de mandar mensajes, de videos, así, o mandar videos de una vivencia que tenés en ese momento y comunicarla, donde el video transmite la emoción. Es un tema muy loco va. Es un tema que hoy está en eh, en nuestras costumbres, pero que ha eliminado muchos productos en el medio, muchos productos en el medio. Y bueno, entre ellos la telefonía fija, ¿no? Eh, no sé, yo hace más de 10 años que no tengo teléfono fijo, no tengo. Ya, así que,
Quien quiera comunicarse, yo nunca apago el celular, jamás. Siempre tengo el celular prendido. Bueno, tengo a mi hijo que vive afuera, mi hija que no vive conmigo, y como padre, todos los padres somos así. O yo por lo menos soy así, tengo que tener la posibilidad de que se comuniquen conmigo. Bien, ¿qué tiene que ver eso si yo tengo el celular prendido? No lo sé, pero sigamos. Bueno, después vimos esto que en realidad los cuatro tipos de cambios, que en realidad no son cuatro tipos de cambios, sino por dónde puede venir el cambio. Puede venir tecnológico, productos o servicios, estructura, la estrategia de estructura. Generalmente la estrategia de estructura puede ser porque a vos se te ocurra algo, pero o si no, porque tenés que acompañar algo. Y la cultura, si vos no haces que la gente esté acostumbrada a evolucionar, incluido vos, estoy hablando de vos siempre como líder de la organización, ¿no? Si vos no estás acostumbrado, si vos no inculcás en tu organización el bichito, por decirlo de alguna manera, de cambiar, del cambio permanente y a no dormirse y a buscar siempre algo nuevo, bueno, vas a tener, después vas a ver esas grandes reestructuraciones. Cuando vos veas esas grandes reestructuraciones es porque la empresa estuvo durmiendo mucho tiempo. Vamos a redefinir la estrategia, te dormiste, te dormiste. Nadie vio la redefinición estratégica profunda de Coca-Cola, pero si vos la ves de ahora, desde sus inicios, ahora decís, uy, mirá todo lo que cambió y creemos que es igual. Por decir, se me ocurrió ahora Coca-Cola como por ser algo muy común. Bien, bueno, por ejemplo, si vamos a la industria automotriz, vuelvo a la industria automotriz, digo, hoy sí la industria automotriz, el cambio está dado por un impacto muy fuerte en la tecnología y diría por un tema externo, además de la tecnología, que tiene que ver, fíjate vos, la tecnología en realidad es una búsqueda a una exigencia del consumidor respecto a la seguridad y respecto a el medio ambiente, al impacto ambiental. Con lo cual, eh, lo que nosotros decimos, mirá la evolución tecnológica, va a haber autos eléctricos, en realidad es una respuesta a otros factores. A otros factores. Y a eso es lo que hay que estar atento. Si vos sos líder de una organización, tenés que estar atento a esos factores. Es decir, estos factores que están creciendo y creciendo y creciendo van a impactar directamente en mi negocio, cambiándolo dramáticamente. Cambiándolo dramáticamente. O me reconvierto y ahí viene la estructura, el movimiento de la estructura y todo eso. O termino fuera, directamente fuera del negocio, fuera del negocio. Y le pasa a empresas monstruosas. Le pasa a empresas monstruosas. Yo les comenté la historia de Kodak, ¿no? Sí, digan, creo que sí, se las comenté. Mientras tanto aprovecho para tomar agua. A ver si sí, 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 se las conté. Bueno, ahí tienen otro factor de la inoperancia de comunicar a través de la cultura estos fantásticos inicios de una empresa. Bueno, Daniel Farías, googlealo. Googlealo la historia de Kodak. Inclusive, más que googlealo, yo te diría que lo que te recomiendo, si te interesa, es buscar un video corto, no tampoco que te diga Eastman. eh, para nosotros, aquellos que somos grandes, Eastman es un apellido conocido porque fue el fundador de Kodak. El nombre Kodak se debe al ruido que hizo la primera cámara que inventó allá por 1800 y pico, fines del siglo XIX, algo fantástico. Y Eastman, la primera esposa de Paul McCartney, ex Beatle, era de apellido Eastman, de la familia de los fundadores de Kodak. Bien, ¿qué importa Paul McCartney con quién estaba casado? Pero bueno, así son las cosas. Entonces, el tema del cambio, como te darás cuenta, el tema del cambio no es que el cambio viene, cambió, no, es una constante.
O vos estás atenta o atento a cómo evoluciona el mundo o te comen vivo. Así es la historia, digamos, del mensaje poco eh, eh, este, poco polite, no me sale el término pedagógico, pero bueno, es así. Bueno, bueno, ahí volvemos a las cosas importantes. Yo no te voy a tomar esto, por ejemplo. Pero sí, vos sabés que, Daniel, yo no sé si es adaptarse, a veces anticiparse. Porque cuando vos te tenés que adaptar es porque otros ya lo hicieron. Entonces, el tema es anticiparse. Bueno, esa es, esto comenzó justamente el CEO de Disney, dijo que, porque todos los contenidos de Disney estaban en Netflix en su momento. Entonces Disney crea Disney Plus y obviamente tiene un contenido brutal, porque Disney, bueno, fue incorporando distintas franquicias, donde Star Wars, bueno, todo lo que es, ¿cómo se llama? Ay, me sale de Mattel, ¿cómo se llama el de Marvel? Gracias, Marvel. Marvel y Pixar y bueno, todos esos contenidos que tienen en su plataforma, eh, y donde ya tienen 100 millones de usuarios en el mundo. Pero claro, es un producto que si vos lo analizás desde el punto de vista de la segmentación del mercado, no es tan competidor por el momento, por el momento, de Netflix. Por el contrario, yo te diría que un gran competidor de Netflix sí es Prime, de Amazon. Ahí sí, no solamente eso, sino que Amazon acaba de comprar, eh, 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 Amazon acaba de comprar la Metro Goldwyn Mayer, que es la del León, sí, exactamente, y en 9.000 millones de dólares. Y yo te diría que Amazon se está preparando para lo más importante que tiene hoy el negocio del streaming, que es la producción de contenidos. Uno de los problemas que está teniendo Netflix en este momento es que las acciones de Netflix sufrieron una caída, no muy grande, pero sufrieron una caída porque la evolución, si bien fue creciendo, yo se los comenté, fue creciendo la evolución de sus abonados, pero no al ritmo previsto, y eso hizo que las acciones de Netflix cayeran, producto de que nos pasó a los abonados, porque es lo que me pasa a mí, como abonado de Netflix. Nos pasó que, bueno, al principio veías, pero no hay contenidos. Es decir, todas las series que yo seguía, que no importa cuáles son, las series que yo seguía no tienen más temporadas. Algunas, bueno, es por el caso de pandemia, otras no, llegaron a la quinta temporada, qué sé yo, quizás volver a hacer lo que sea. El tema es que te quedaste sin contenido. Entonces, el tema es hoy contenido. Veamos entonces, si queremos ver todo este tema como una cosa global, ¿en qué se ha convertido el cine? Eso que llamamos cine. Bueno, lo que pasa, no es que no tienen ideas, Mercedes. Es un tema de seguridad de la inversión. Yo lo estoy criticando. Hoy, por ejemplo, serían imposible
que surgiera un Star Wars. Y eso que yo no fui seguidor. Yo, en el año 77, cuando salió la primer película de Lucas, respecto a de George Lucas, sobre Star Wars, que no me acuerdo cómo se llamaba, el regreso del Jedi, creo que era la primera. Esa película fue ¿cómo se llama? Se inauguró, iba a decir. Bueno, se inició en el año 77. 77. Yo en el 77 tenía 16 años. O sea que estaba punto caramelo para entrarle. Estreno, gracias. Sí, estoy terrible. Eh, el estreno. Entonces, se produjo en el año 77. Era una locura. Era una locura. ¿Qué se le va a ocurrir una producción de esa naturaleza, con efectos especiales, cosa que se habían empezado, pero había todos los efectos especiales que no quiero aburrir? A mí me gusta muchísimo el cine, el making of del cine. Me gusta muchísimo, sigo muchísimas cosas y veo cómo se hacen. Me gusta ver cómo se hacen las cosas. Pero lo de las naves y todo eso era una cosa de cómo explotaban las naves, explotaban en serio, eran todos en escala. Pero bueno, más allá de eso, ese cine con esas ideas, hoy sería imposible. Hoy sería imposible. Tal es así que Disney pagó 7.000 millones de dólares a George Lucas por la franquicia de Star Wars. eh, y 7.000 millones de dólares pagó por eso. Y sigue haciendo películas para atrás, para arriba, para el costado de la historia central, digamos. Pero ¿qué pasa? Por el momento, no olvidemos que el cine es un negocio financiero, monstruoso, es un excelente negocio, sobre todo hoy que juega todo lo que es el merchandising. Juega, digo, porque siempre jugó, pero hoy es impresionante cómo se expande y cómo hoy lo podés colgar en cualquier plataforma y lo adquirís en cualquier parte del mundo. Entonces, excepto acá. Acá no se puede, acá no entra, pero no importa. Pero bueno, más allá de eso, eh, lo que te da un negocio monstruoso. Un negocio monstruoso. Yo me acuerdo en el año 89, creo que fue, que se hizo la primera película de Batman, que los que tienen mi edad, nosotros vimos el Batman de la serie casi psicodélica de televisiva, que era una serie televisiva, casi semicómica y que estaba, claro, la primera con Keaton, exactamente, con Keaton. Y además, el que hacía de Guasón era Jack Nicholson. Y justamente Jack Nicholson dijo, no, a mí no me pagues, yo voy a porcentaje de las utilidades del merchandising y todo eso. Jack Nicholson con esa película ganó 200 millones de dólares. Jack Nicholson, ¿eh? Jack Nicholson. Cuando ustedes vean en las películas, miren de lo que estoy hablando, pero bueno, cuando ustedes vean en las películas productor ejecutivo, fulanito de tal, y vieron que son los actores a veces, es porque justamente parte de su caché o sus honorarios, como quieran denominarlo, son a resultados de las ventas que se producen, dependiendo de lo que diga. Bueno, el tema es que lo que quiero con esto, que entramos al mundo del cine, es cómo el cine ha modificado, cómo se ha modificado el mundo del cine y cómo se ha unificado o se va unificando el mundo del cine y lo que antes llamábamos televisión. Yo no miro más televisión, no sé, yo no sé de ustedes, yo no miro más televisión. No, no miro, jamás en mi vida pongo un canal de televisión. Nunca, nunca, no, no miro más. Por ahí, si miro las redes,
Y por ahí si me interesa algo, me cuelgo a YouTube y veo por ahí un reportaje o algo en YouTube, de un pedazo de un programa así de televisión, que es también otro cambio que se produce hoy en los negocios que tienen que ver con los medios, que tiene que ver con ese rebote que se produce y que vos después ves que tienen 20.000 visitas qué sé yo, una columna, qué sé yo, como periodistas reconocidos, qué sé yo, como Carlos Pañi, por ejemplo. Puede ser cualquiera, el que a usted le interese. Me ocurrió Carlos Pañi porque yo de vez en cuando lo miro, pero es un tema mío. Entonces, bueno, esa reconversión de todo lo que es también un tema de tu análisis y estratégico también. Esto, quizás, fíjate vos que esto que estamos hablando acá podría hasta ser una pregunta del examen, ¿cómo lo vincularías con el tema de la estrategia? Por decirte un tema. Entonces, vos decís, es un tema estratégico esto. Es un tema que vos estás permanentemente analizando la evolución del entorno, la evolución del negocio, en forma permanente, porque bueno, entonces hoy estamos encontrando actores de cine en series. Hoy dicen, che, tengo esta historia, va, no hagamos mucho, tengo esta historia que quiero contarla. Bueno, lo hacen de 8 capítulos, 6 capítulos, 5 capítulos, ¡pum! Y la sacan. Y tienen un éxito, ¡pum! Y le dan 6 capítulos y va a streaming, directamente, va a streaming. Entonces, bueno, eh, es un negocio que cambió. Yo no puedo decir que el cine va a desaparecer. Bueno, no soy quien. De hecho, muchas salas sí están desapareciendo. Quizás, lamentablemente, por el efecto de la pandemia se ha acelerado. Yo no necesité de la pandemia para dejar de ir al cine. Yo detesto que alguien coma al lado mío en un cine. Detesto. Estoy viendo Bastardo sin Gloria, que fue la última película que vi en el cine, Bastardo sin Gloria, y estaba el de al lado comiendo pochoclo como si estuviera masticando una vaca viva. Entonces no lo soporto. Bueno, entonces prefiero verlo en mi casa solo, ¿viste? O todo oscura y toda esa historia. Bien, ¿qué les importa? Yo como me gusta ver las películas a mí. Pero digo que tenés que estar atento. Claro, fíjate vos, ¿ves, María Carolina? ¿Ves? Hay gente que ama el cine. Hay gente que ama el cine y está perfecto. Pero vos tenés que estar atento o atenta si eso crece o no crece. Si vos creces o crezco yo, digamos, como consumidor me refiero, ¿no? Yo crezco sí, estoy grande ya. Estoy mucho más crecido que vos, Carolina. No, Andy, olvídate. Entonces con vos no. No, no, no. Sí, yo veo. Por ahí, cuando llevaba a mis hijos, cuando eran chiquitos, ahí sí me compraba pochoclo, qué sé yo. Yo te puedo contar las películas de Bob Esponja, de Shrek, de Mulan, de todas esas. Mulan la vi 70 veces. 70 veces la vi a Mulan. Porque después se quedaban. Pero bueno, ahora tengo que andar preguntando quiénes son, ya, cómo te desenchufás de las cosas, porque son dos bobos grandotes. Así que, eh, claro, bueno, Jessy, ¿ves? Pero bueno, ahí tenés lo que vos encontrás en el cine, ¿no? Lo que vos encontrás en el cine. El tema de, no sé quién para definírtelo, pero vos estás ahí, juntás una experiencia, ¿ves? Toda una experiencia, mitad por los pochoclos, mitad por las pelis, ya es toda una experiencia para vos y me parece fantástico, me parece fantástico. Así que no me sentaría al lado tuyo, Jessica, desde ya te digo, si querés vamos al cine, pero yo me pongo en la punta y vos vas a la otra punta. Así que, bueno, lo único que espero es que ojalá para todos que amen ir al cine se abra pronto toda esta historia que me tiene harto. No por este país, me refiero en general, la situación de la pandemia es una situación que estoy tan enojado con la pandemia
que lo único que quiero es que no me venga con la nueva normalidad ni nada. Quiero que vuelva todo como era antes. Quiero estar apelotonado, ya lo dije esto, pero no importa. Quiero estar borracho, abrazado con otra u otro. Sí, bien borracho y hablándonos a 1 centímetro, te quiero mucho. Y así, quiero estar. Volver a eso. Pero no me venga más con nada, la nueva normalidad, ni nada, ni todo eso. Espero, ojalá podamos volver a eso. Pero bueno, más allá de eso, es lo que hay. Sigamos. Entonces, como te decía, en algunas cosas, no, por ejemplo, pero bueno, en las cosas más importantes, ¿no? La vida, la vida. Sí, qué sé yo, ese contacto, ¿viste? Tus amigos, comer, claro, voy a ir a la cancha, ni hablar. Yo no soy de ir a la cancha, pero no importa. Me encanta ir a la cancha. No voy a la cancha porque perdés el día completo. A veces voy, pero sí, sí, sí. ¿Qué es ese link que pusieron? No sé qué es eso. Ah, me parece que es el nombre de... no sé qué. Bueno, Anonymous. Ah, bueno, no sé qué es eso. Pero bueno, el tema es ese, exactamente. Comerse un patty en la cancha. Exactamente. Es decir, disfrutar un partido y abrazarse cuando tu equipo hace un gol y todo eso. Ojalá. Ojalá. Bueno, yo seguidor de la Fórmula Uno y de algunos deportes internacionales y bueno, ya están empezando con las presencialidades. Se hizo una carrera de Fórmula Uno con el 40% de la capacidad en la presencialidad. Daba envidia verlos, daba envidia verlos a la gente en las tribunas, ¿no? Así que volver a eso. Bien, un rato de, mm, de descargue. Sí, así es. Bueno, estoy leyendo lo que dice María Carolina. María Carolina, así que te gusta la Fórmula Uno. Sí, yo la sigo a la Fórmula Uno desde el año 72. ¡Wow! Una cosa impresionante. Debutó, yo tenía 11 años y en aquel tiempo, en el año 72, debutó Carlos Alberto Reutemann, un piloto argentino que ahora está pasando un momento difícil, que fue gobernador de la provincia de Santa Fe. Y fui seguidor de él y ahí empecé con la Fórmula Uno y sí, obviamente Ferrari y todas esas historias. Maravillosas, para el que le gusta, maravillosas. Bien, eh, vamos a la organización ambidiestra. Las organizaciones ambidiestras no es más que la realidad misma, todas son ambidiestras, es decir, todo es una conjunción de lo que te conviene hacer. Será orgánico lo que será orgánico, será jerárquico lo que tenga que ser jerárquico, dependerá de la organización, dependerá del negocio, dependerá de lo que tengas que administrar. No cabe ninguna duda que estamos yendo hacia un mundo orgánico porque se está produciendo de una manera tan compleja, que la coordinación de los mecanismos de coordinación que vimos anteriormente, el más apto es el ajuste mutuo, verse cara a cara, y por eso se está hablando mucho hoy de equipos de trabajo. Por eso yo les di un apunte sobre equipos, porque van a encontrar hoy muchas organizaciones que priorizan la generación de equipos de trabajo y además se hacen equipos de trabajo porque tratan de mantener el espíritu emprendedor de las organizaciones para que no le pase el caso de Kodak, por ejemplo, y las grandes organizaciones, y entonces hacen equipos de trabajo que inclusive actúen de esa manera. Y a vos te permite manejar, dirigir esos equipos de trabajo de una manera más simple que comunicar a toda la organización.
Entonces se va produciendo una interacción de esos equipos de trabajo que tienen semi-autonomía, digamos, una semi-autonomía, y eso hace que las organizaciones, valga la redundancia, sean más orgánicas. Y justamente, fíjense lo que se está produciendo, en el caso, estoy hablando de empresas tecnológicas, en el caso de Google, ya está avisando, de decir, señores, vamos a volver a la oficina. Por ahí un sistema mixto, pero los necesitamos en la oficina. Estamos perdiendo muchos problemas, estamos teniendo muchos problemas de coordinación por el trabajo a distancia. Así que es un tema que veremos cómo sigue evolucionando. El tiempo dirá. Pero vamos al concepto ambidiestro. Entonces, técnicas para alentar el cambio. En realidad, técnicas para implementar el cambio, le diría yo. Pero el autor dice que son para alentar el cambio. La verdad que cambiar las estructuras, vos la tenés que cambiar. No, si voy a hacer que se voy a cambiar la estructura. No, haces evolucionar la estructura en función de algún pensamiento. De algún pensamiento, de alguna estrategia. No cabe ninguna duda. Entonces, como resultado, ya sabemos que el diseño organizacional es la administración de la estrategia. Entonces, el diseño organizacional ya sabemos que viene después de la estrategia. Porque si no, ¿para qué va a cambiar la estructura? Generar departamentos creativos, como incubadoras de ideas, estos equipos de trabajo que yo les decía. Sí, gente que le pagás para pensar. Sí, los departamentos de investigación y desarrollo, incubadoras de ideas o incubadoras de nuevos emprendimientos que vos como organización lo sacás como un spin-off. En vez de meterlo dentro de tu organización, decís, no, esto lo saco. ¿Se acuerdan cuando abrimos la estructura del grupo Alphabet? Bueno, Google tiene una incubadora de empresas que invierte en empresas, vos te le traes el proyecto y te dice, bueno, está bien, yo te lo financio, obviamente es inversión de riesgo, ellos se meten en ese negocio, pero Google lo tiene. También tiene una empresa que está trabajando en investigación en ADN humanos. Entonces, bueno, tiene toda una serie de que van surgiendo departamentos, los departamentos creativos que se desprenden de la organización inicial. Que eso es importante tenerlo en cuenta, es decir, nada es estático y nada, si vos llenaste de plata fabricando quesos, no quiere decir que tengas que morir fabricando quesos. Por ahí terminás haciéndote vegano y haciendo quesos veganos. Por decir una estupidez, se me ocurrió ahora, decir quesos veganos y no tocas más una vaca. ¿Pero por qué terminás haciendo quesos veganos? Porque te lo exige tu propio consumidor, te está exigiendo eso. No sé cómo va a ser la evolución vegana, cómo va a ser la evolución sobre el trato o el maltrato animal que tenemos en la producción de alimentos. Equipos de iniciativa de nuevos negocios, más o menos algo parecido. Emprendimiento corporativo, que es un poco lo que les venía diciendo, siempre sobre estructuras orgánicas. Y equipos de colaboración. Como verán, la palabra equipos está muy ligada y por eso es que vimos equipos. ¿Mm? Por eso vimos equipos. Porque hoy las organizaciones están trabajando mucho con equipos, en vez de tanto departamento, tanto, empiezan a hacer equipos. Y los equipos tienen la facilidad de decir, bueno, este equipo lo desarmo y con esto hago otro equipo más, o lo fusiono con tal equipo. Y es todo mucho más rápido y no tanto con departamentos, con presupuestos y todo ese tipo de cosas. Obviamente que también requerís de los sistemas de coordinación y de control específicos para eso. Que eso es otro tema también que hay que ver, que son otras disciplinas, que tiene que ver con el tema del control, también muy importante, por supuesto, porque nada se hace eh, porque sí, obviamente todo se mide. Bueno, acá es un tema de la vida, no te diría de las organizaciones. De 100 ideas, al final 14 tuvieron éxito. Yo creo que hay que intentar
Y yo creo que un índice bastante alto, que un 14% te salga bien, es bastante alto. Es decir, que no te creas que un intento y decir, uy, me salió mal. No, vas a tener que generar, fíjate vos, que vas a tener que generar, más allá de lo que diga, desarrollos aprobados, pasaron todas las pruebas, todo lo que quieras, el proceso que vos quieras, vas a encontrar, digamos que lo importante es que la producción de ideas es algo muy dinámico y voluminoso, porque muchas de ellas van a quedar en el camino. Lo importante es que una idea se convierta en proyecto, ¿no? Que no quede ni idea. Porque ideas sobran. Lo que falta es implementación de las ideas. Que se jueguen, ¿no? Bueno, obviamente, lo hemos visto, esto nace de permanentemente mirar las necesidades del cliente y te diría la evolución de las necesidades del cliente. Y vos mismo modificarle. Yo no sé cómo se le ocurrió a BlackBerry hacer un chat en el cual yo podía mandar imágenes. Yo cuando le podía mandar imágenes que no veía, mandaba archivos a través de un chat. Yo me volvía loco con mi BlackBerry, no me lo tocaba nadie en mi BlackBerry. Eh, digamos que, y eso, no sé si es tanto de la necesidad del cliente. Eso es la evolución de decir, che, esto que lleva tanto tiempo, lo vamos a hacer más simple y lo vamos a hacer así, a través de un aparatito que está en las manos y que no tiene cable, no tiene nada. Entonces, ese es un tema que va más allá de analizar el cliente. Yo creo que es analizar el mundo, ¿no? Tener tu cliente es importante porque te está dando de comer hoy, pero decir, che, esto va más allá de donde estamos hoy. Bien, bueno, esto es otro grafiquito que hace DAF de desarrollos técnicos, necesidades del cliente, digamos un gráfico de pensamiento. Ah, véanlo, no tiene mucho sentido. Bueno, enfoque de núcleo. Acá habla de unos cambios, de unas estrategias que tuvieron eh, mucho éxito en su momento, que se llama el downsizing, que se trabajó en las estructuras mecanicistas, empezaron a achicar las estructuras, se hicieron muchos desastres con el downsizing, después apareció el resizing como moda, porque esto era, me acuerdo cuando preguntaba sobre el tema del entorno sobre Misber, que Misber decía que el entorno trabajaba por modas, y entonces yo preguntaba por las modas y eran estas modas, del resizing, downsizing, la reingeniería, y todos me hablaban del cambio de la moda, me guitarreaban por ese lado, ¿no? Por el cambio de, me traían tiendas Zara y todas esas cosas, etiqueta negra, la pifiaban mal, pero el tema es zafar. Entonces, el tema tiene que ver con esto, tiene que ver con esto, eh, lo que vos podés trabajar con el núcleo operativo y el núcleo técnico, ¿no? Te está hablando como una especie diría, el autor, ¿no? Está diciendo, yo veo más jerarquía en la estructura administrativa y menos jerarquías en el núcleo técnico. Es probable que tenga razón. Pero hoy los núcleos administrativos cada vez están trabajando más con equipos. Pero el control es el control. Y ustedes podrán notar que las características de las personas que se dedican al control son totalmente distintas a las características de las personas que se dedican a las ventas y totalmente distintas a las características de las personas que se dedican a la creación de software.
Entonces, esas características son importantes y hacen también al diseño de la estructura. ¿Ah? Nada es mejor y peor. Pero si todos somos colgados, como generalmente es un desarrollador de software, o colgado o colgada, digamos, un desarrollador de software divinamente colgado, unos genios totales, pero que viven en la estratosfera, pero cuando vos tenés que llevar los numeritos a la bolsa de valores, necesitas que los numeritos, o sea, no necesitas, lo tenés, que necesitas características de personas distintas. ¿Tá? Por eso es un poco de este enfoque que dice el autor. Y acá viene un tema, ¿no? El cambio de la cultura. Si vos tenés que cambiar la cultura, a mí me pasó muchas veces de tener que hacerme cargo de compañías donde vienen en periodo de decadencia y donde cambiar la cultura es un trabajo fenomenal, fenomenal. Hoy, por suerte, los departamentos de antes llamados de recursos humanos han tomado para sí el cambio de estructuras organizacionales, el cambio, perdón, de culturas organizacionales, y están trabajando mucho en eso, afortunadamente. Y bueno, obviamente, acá hay miles de estrategias para el cambio de cultura organizacional, pero lo importante que quiero que les quede es que lo que Drucker dijo hace 30 años, la, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. ¿Ah? No te olvides nunca de esa frase. Es decir, si vos no tenés la cultura adecuada, seguramente tu gran idea va a terminar en el fracaso. Y no porque sea una mala idea, sino por la cultura organizacional que tenés. Etapas del compromiso para el cambio. eh, Estrategias para implementar el cambio, pero bueno, qué sé yo, acá te da la estrategia para implementar el cambio, todo depende, va a depender. Es decir, no hay un manual, si bien te dice, hay un contacto inicial, te dice la preparación, una aceptación y un compromiso, obviamente que vos lo que querés en el cambio es que la gente se comprometa para el cambio, pero lamentablemente no todos te van a acompañar para el cambio, así que eso es algo que tenés que tener en claro. Es decir, todo cambio vas a tener personas que te acompañen. Y te diría más, que en primera instancia las personas que más pregonan el cambio a la hora de cambiar son las más difíciles de cambiar, porque pregonan el cambio de los otros, no de ellos. Los otros están equivocados, yo estoy perfecto. Entonces, si vos introducís un cambio en la organización que está en contra de lo que esas personas creen que debería ser, y no es que sean malas personas, no es que sean malas personas, bueno, tenés inconvenientes. Generalmente tenés inconvenientes. Yo me acuerdo de tomado empresas en crisis, muy gravemente en crisis, endeudadas, y, y siempre les decía, y se enojaban los dueños cuando me decían, no, este es un amigo, ¿quiénes son tus amigos? Este le debo tanto, pero es un amigo, prepárate porque con eso vas a tener el mayor problema. Y efectivamente, el 80% de los amigos eran más problemáticos que refinanciar la deuda con un proveedor. Era mucho más problemático. Se da por características, ¿cómo me vas a hacer eso? ¿Cómo no me vas a poder, cómo no me podés pagar? Ahora no me podés pagar, pero ¿cómo que sos amigos? Se mezclan una serie de cuestiones emocionales, ni que hablar si le debes a la familia. Ni que hablar si le debes a la familia. Ni que hablar. Así que he visto muchos de esos conflictos. Así que el tema de los cambios, porque el tema del cambio no es una cuestión retórica, el tema del cambio requiere mucho trabajo, requiere por ahí refinanciaciones, requiere una serie de acciones, reestructuraciones severas, dejar gente fuera de la compañía, incorporar a nuevas personas, un trabajo arduo que puede llevar mucho tiempo. Acá tenés un paso, un camino. ¿Esto es un manual? No, no es un manual. No es un manual. Pero obviamente sí te está diciendo que el cambio no es una cuestión de a partir de mañana eh, todo el mundo piensa así. No lo vas a lograr de la noche a la mañana. Nadie, ¿no?
Entonces, la barrera para el cambio, yo te diría que eh, la barrera más importante para el cambio es la comunicación. Es la comunicación. Eh, Obviamente, cuando vos te encontrás en cuando una compañía cambia, a mí me ha pasado muchas veces, insisto, yo no te estoy poniendo como ejemplo, te estoy contando una experiencia. Eh, Cuando vos entras a una compañía y te haces cargo de una compañía, lo primero que piensa la gente es que van a empezar los rajes. Y es absolutamente lógico que eso surja. Es absolutamente lógico que eso surja. Entonces, el tema de la comunicación es un tema importante. Y bueno, es todo un tema a manejar. Cuando comunicas en conjunto, qué comunicas en conjunto, qué comunicas individualmente, cuándo lo comunicas y ese tipo de cosas. Cuándo das la cara, cuándo no pones la cara, cuándo triangulás y que hable otro, etcétera, etcétera. Eso es un tema sumamente importante en el tema del cambio. Por supuesto, eh, hay gente que ahí te dice no percibir los beneficios. Implica, bueno, justamente también un tema de comunicación. Si va a haber beneficios, bueno, avisalos. Si va a haber beneficios de esta manera. El gran tema es para todos. Entonces, si no es para todos, por ahí ojo con lo que comunicas. Por eso no hay manuales, ¿ah? Pero esto, cuando vos tenés que implementar estas cosas, es porque el cambio está llegando, no tarde, pero digamos que hubo mucho letargo en esta organización para llevar a un nuevo orden que requería la organización quizás 20 años atrás o 10 años atrás. Hoy los años son cada vez más cortos, digamos, son los tiempos que te dan son, los negocios tienen ciclos cada vez más cortos, con lo cual hablar si 20 años la compañía ya desaparece hoy. Yo he encontrado compañías con 20 años que venían, que vos entrás y ya sabés que hace 20 años que siguen por la misma vía. Y generalmente el grave error que se comete en los cambios es trabajar exclusivamente en los factores duros. Entonces, ¿qué es trabajar en los factores duros? A partir de mañana, el, el Ministerio de Transporte pasa a ser Secretaría de Transporte y depende del Ministerio de Economía. Te estoy dando un ejemplo a nivel Estado, como para que no, cosa que por ahí escuchaste. Eso es un cambio duro. Estás trabajando sobre la estructura. ¿Qué quisiste hacer con eso? Es decir, ¿cuál es tu objetivo? Es decir, lo único que hiciste es un cambio, digamos, le diste más poder al Ministerio de Economía. Generalmente viene por ese lado. Viene por un tema de poder, un tema de manejo de cajas, manejar las cajas, toda la caja que tiene que ver con el transporte. Ahora, viene de la mano de, de qué comunicación hacia los que tienen que generar un cambio, por ejemplo, lo que es de transporte. Si eras un ministerio y te pasan a ser secretaría, a nadie le gusta, ¿no? A nadie le gusta que le bajen. Entonces, si vos le vas a bajar la jerarquía de ministerio al Ministerio de Transporte y lo pasás como secretaría, ojo. Si vos tenés el Ministerio de Educación y lo pasás como Secretaría de Educación, es también una señal política. Una señal política. Es decir, ¿qué? ¿No te importa la educación? No, no, me importa. Pero lo que pasa es que yo lo paso como secretaría porque ya tenés que andar dando explicaciones. Ves que es todo comunicación. Y es lectura y percepción. ¿Te acordás de percepción cuando vimos percepción? Bueno, entonces cuando vas a hacer un cambio, los factores duros son los más fáciles de mover. Los más fáciles de mover. Los mover a partir de mañana, fulanito depende de menganito. Ya está. ¿Eso quiere decir que ya funciona todo bien? No, para nada. Capaz que menganito no le da ni pelota a fulanito. Ni pelota le va a dar.
Entonces, capaz que Menganito de transporte le dice a fulanito, ¿sabes lo que pasa? Es que vos no sabés nada de transporte, así que no me vengas a decir lo que yo tengo que hacer. Eso pasa en las empresas, en las organizaciones y ese tipo de cosas. Entonces, ojo con creer que trabajar en los factores duros estás haciendo cambio. Por eso vamos a la cultura organizacional, por eso a las comunicaciones y todo ese tipo de cosas. Y por eso hoy el rol de los departamentos de recursos humanos está siendo tan importante en las organizaciones. Por el tema, la importancia que tiene la cultura organizacional y sobre todo cómo están adquiriendo hoy las organizaciones, las estructuras o las casi no estructuras de las organizaciones tecnológicas, ¿no? Bueno, aquí tenés técnicas de implementación del cambio. Eh, Nada, es un listado que puede. En el sexto te dice crear equipos de cambio. Generalmente ellos se llaman agentes de cambio. Gente que esté de acuerdo o que vos sea de tu confianza en ese aspecto. Entonces lo vas infiltrando dentro de la organización para que justamente sean agentes de cambio y puedan ir comunicando las dificultades de cambio, ¿m? Entre otros. Bueno, esto es lo que habíamos visto. Pero bueno, vamos a proceso de toma de decisiones. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Bueno, 48 participantes. Se acaba de bajar otro participante. Bien, decisiones organizacionales. ¿Qué es decidir? Decidir, lo primero es identificar el problema y lo segundo es solucionar el problema. Es muy simple, el concepto de la decisión. El concepto de la decisión. Una vez que identificás el problema y tenés la solución del problema, frente a ese problema se convierte, o esa decisión se convierte en una decisión programada. Es decir, si alguien te pregunta eh, cuánto cuesta tal cosa, vos te fijás en la lista de precios y le decís el precio. ¿Qué es eso? Una decisión programada. ¿Mm? Una decisión simple que le tenés que contar el precio. Toda persona que te pregunta el precio por teléfono, le decís que no se dan precios por teléfono. Decisiones programadas, por ejemplo, por mail o decisión, todo lo que sea así. Ahora, hay problemas que se presentan y que no caen dentro de la estructura programada porque son problemas, la pandemia, por dar un ejemplo, donde ahí, bueno, obviamente, la identificación del problema sí viene, pero la solución del problema no está. No está. Entonces, hay decisiones no programadas que obviamente a medida que subís por la escala jerárquica, más decisiones no programadas encontrás, ¿no? Con lo cual, ahí tenés el concepto de la toma de decisiones. Hay otros problemas muy acuciantes del tema de la toma de decisiones. Supongamos que estamos hablando en el ámbito de las decisiones programadas. Bueno, las decisiones programadas. ¿Quién? ¿Cuándo y dónde? Programadas, ¿eh? No te estoy diciendo de las no programadas. Te estoy hablando de las programadas. Ese es un tema muy difícil en las organizaciones y de mucho problema en las organizaciones. Muchísimo problema. El tema de la toma de decisiones, inclusive las programadas. ¿Quién las toma? ¿A qué nivel? ¿Qué puesto? ¿Qué persona? ¿Qué tipo de decisiones? Bueno, hay muchas decisiones eh, que son eh, condicionadas
en elementos como los estatutos. Si alguno de ustedes tuvo acceso a algún estatuto de una sociedad anónima en algún momento, ustedes van a encontrar cuál es el grado de decisión que tiene el presidente de una compañía, por ejemplo. Por ejemplo, te puedes encontrar con que el presidente de la compañía no tiene la potestad de enajenar bienes, vender bienes de la compañía. Bienes, me refiero a inmuebles, por ejemplo. Y que requieren de la aprobación de todos sus accionistas. Eso está puesto en estatutos. Eso también está en el marco de las decisiones. No se toma en cuenta generalmente eso. Si vos querés ver cómo está el marco de las decisiones en una empresa, comenzá por ahí y te vas a encontrar también con otro marco más importante, que es el tema de la disposición de los fondos, es decir, cómo es la autorización de los egresos de los fondos. Están puestos en los estatutos. Están puestos en los estatutos, si es firma compartida o no firma compartida, o por ahí por montos una sola firma de fulanos o del puesto, ¿no? Por supuesto, o nombres y apellidos. Ahí tenés un ámbito de las decisiones. No es un tema menor, ¿no? ¿Quién puede firmar un cheque para un egreso de fondos? Un egreso de fondos es un tema sumamente delicado para una organización, sumamente delicado. Más delicado que el ingreso de fondos. Entonces, el egreso de fondos, ¿quién lo decide? ¿Y cómo se decide y cómo se controla? Bueno, no es el campo de las decisiones el tema del control, pero digamos, sí el campo de la decisión de autorizo o no este pago. Entre otros, tantísimas decisiones, innumerables decisiones programadas y no programadas de pequeña envergadura o de gran envergadura. Estoy tratando de... No me acuerdo qué es esto. Bueno, es un poco lo que estuvimos hablando anteriormente sobre el cambio, sobre el tema de las decisiones que estamos viendo acá. Obviamente que todo cambio implica una toma de decisiones. Y cuando vos te estás ante una dificultad que te plantea el entorno del negocio actual, obviamente estás frente al campo de las decisiones no programadas y que allí tenés que establecer un nuevo proceso de toma de decisiones. Un nuevo proceso de toma de decisiones. Y ahí entran a jugar, quizás, por ejemplo, a mí me tocó ser presidente del directorio de compañías donde se producen situaciones serias y donde tenés que, más allá de que tenga tu potestad, los montos involucrados son tan altos y tan importantes para la organización que mm, por ahí solicitas y decís, bueno, yo esta operación la hago siempre y cuando tenga la aprobación unánime de la Junta de Accionistas. Eso es un acta formal. Entonces te dan la autorización formal en ese respecto y vos tomás esa decisión, pero ya respaldado por los accionistas. Además, por tu responsabilidad hacia los accionistas como director de la compañía. Bien, el enfoque racional de las tomas de decisiones. El enfoque racional tiene 8 aspectos. Fíjate que tiene una parte, la parte derecha, la identificación del problema, y otra parte que es la solución del problema. Es decir, la mitad del proceso de decisión está destinado a identificar el problema y la otra parte está en buscar la solución del problema. Esto es un enfoque racional de la toma de decisiones. No te lo voy a deletrear todo, monitorear, definir el problema, estructurar, todo eso vos lo vas a ver y lo vas a entender perfectamente. Ahora, el tema de esto
es que esto es un proceso racional de toma de decisiones que, bueno, más o menos cualquier eh, gerente lo tiene medianamente establecido, aunque no lo sepa de memoria, lo hace inconscientemente, sin necesidad de mirar este gráfico. El tema es si el entorno donde vos tomás las decisiones es exclusivamente racional. Y ahí entramos a jugar a otra cosa. Y obviamente el entorno de la toma de decisiones en las organizaciones, como quizás en cualquier ámbito de la vida, en general, no son racionales. No, es decir, no obedecen exclusivamente a un enfoque racional. Entonces, entran a jugar otras cuestiones. Entonces, acá te vas a encontrar con este gráfico en el libro de Duff. Claro, fíjate que en el ángulo superior izquierdo tenés un cuadrito que te dice racionalidad limitada. Esto es un concepto de Herbert Simon que tiene más años que yo, el concepto, me refiero, Herbert Simon también, ya fallecido. Bueno, pero tenemos la racionalidad limitada tiene que ver mucho con la percepción, ¿te acordás? De la percepción, obviamente, que está afectada por tus recursos, tu tiempo, tu información. Siempre no tenés tiempo necesario, o inclusive que vos te quejás para hacer el examen. Y después dice la palabra trueques. Porque, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir trueque? El autor con la palabra trueque, lo que quiere decir el autor con la palabra trueque es negociación. Y acá es un término complicado, porque ¿qué decir? Yo estoy tomando la decisión y tengo que negociar. Sí, tenés que negociar frente a tu racionalidad limitada y frente a tus restricciones organizacionales y a las restricciones personales. Por ejemplo, porque quieres quedar bien con fulano o no te gusta Mengano, y todas esas cuestiones que entran a jugar a nivel emocional dentro de las restricciones y las presiones que podés tener dentro de las restricciones organizacionales. Es decir, lo que te está diciendo el autor es que dentro de este entorno y de esta serie de flechas que te dicen de negociaciones, se toma la decisión, que es una elección de una búsqueda y una alternativa que en realidad juega con todas esas cuestiones. A veces las decisiones tienen más que ver con la política que específicamente con el problema que está solucionando. Entonces acá ya no estamos viendo un enfoque racional. Sí, podés utilizar la racionalidad en algunos aspectos, pero fundamentalmente es cómo haces prevalecer tu deseo de decisión frente a todos los intereses encontrados que pueden existir dentro de la organización y dentro tuyo para tomar una decisión de esta naturaleza. ¿Ah? Estas son las decisiones no programadas y este es el ámbito de las decisiones no programadas y esto es lo que te quiere decir este gráfico. ¿Ah? Bien, bueno, esto es un modelo de Carnegie, pero bueno, Carnegie, que no sé cómo se pronuncia. Y esto también lo van a tener en modelo incremental, pero bueno, nada, es... Y acá te dice, cuando la identificación del problema es de determinada manera y la solución del problema, en realidad no hay una regla con esto, ¿no? El autor lo da, léelo, lo vas a, lo dice el autor, por ahí no es tan automático que determinadas identificaciones del problema vos apliques un modelo de decisión incremental. Se puede parecer a, puede tender a, pero no necesariamente eh, la cosa tiene una linealidad y un vínculo directo. Perdón, terminé, me quedé sin garganta.
Dentro del proceso que hablábamos de, de la toma de decisiones no programadas, fíjate que arriba, en este diagrama que les gusta hacer a DAF, te dice el consenso del problema. El consenso del problema, es decir, la coincidencia de ante qué problema estamos. ¿Querés un ejemplo? El de la pandemia. ¿Cuál es el consenso respecto al problema? ¿Mm? ¿Es uniforme? Fíjense, ante una gravedad mundial, ¿no? ¿Es uniforme? No, no es uniforme. Hay miles de alternativas que no viene al caso que vos lo podrás detectar fácilmente. Entonces, ¿es certero o es incierto? Entonces, después tenés el conocimiento de la solución al principio de la pandemia. ¿Cuál era el conocimiento de la... Estábamos en un consenso del problema absolutamente incierto y con un conocimiento de la solución absolutamente incierto. Es decir, estábamos en el cuarto cuadrante que dice individual, negociación, criterio, inspiración o imitación. Imitación. Imitación, ¿qué quiere decir? Mirar modelos que están aplicando bajo el mismo situación de incertidumbre del problema y del desconocimiento. ¿Qué hicieron? Es decir, nosotros tuvimos, digamos, en ese sentido, unos meses de anticipación para ver lo que pasaba en otros lados, ¿no? Respecto a la pandemia me refiero. La organización, ¿qué emprende? Bueno, ahí tenés distintos modelos de decisión que te va estableciendo, pero lo importante es que este cuadro lo que te está diciendo es que el consenso del problema y el conocimiento de la situación te va marcando esta zona gris donde vos te desplazás. Y este es el esquema típico de una toma de decisiones complicadas en una compañía. Y el tema es justamente que no, la incertidumbre está jugando en este tema y eso es el tema clave de la toma de decisiones profundas, de gravedad me refiero, que te puedes encontrar en el ámbito organizacional o cuando tenés que reestructurar una organización. Hay personas que vieron el tema, a mí me preguntaron al principio de la pandemia, ¿qué harías? Y yo les dije, cerrá ya. Hay negocios gastronómicos que cerrá ya. Cerrá ahora. Que tenés plata, pagale a la gente, tenés la plata, porque esto va para largo. Y si te operaban 6 meses de cierre en aquel tiempo, bueno, ¿es una decisión correcta o una decisión correcta? No se sabe. Fue una decisión. Pero vos lo tomás en un enfoque incierto y con un problema incierto. Eh, la probabilidades es depende de la información que vos manejes. 80% de probabilidades, cuando te dicen 80% de probabilidades o 20% de probabilidades, en realidad depende de la información que manejes. Un excelente profesor de estadística que yo tuve que se llama Uniscanchi, no sé la verdad que si sigue vivo, porque ya lo tuve hace muchos años. Eh, Oniscanchi, para enseñarnos a todos los alumnos el concepto de probabilidad, que dependía de la información, arrojó una moneda y les preguntó a los alumnos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué probabilidad es que esta moneda sea cara o cruz? ¿Cuál es la probabilidad de que sea cara o cruz la moneda que acabo de arrojar? Hipotética moneda. 50%, Gabriel. Nadie duda. Obsérvenme. Y para mí, que la acabo de mirar,
¿Cuál es la probabilidad? ¿Vieron que depende de la información? Depende de la información que tenés. Por eso es que el concepto de probabilidad está muy ligado a eso. Si vos tenés una determinada información, vas juntando y decís, mirá, estamos en un 80% de que la cosa vaya para allá. Ojalá no tengamos, pero si tenemos futuras pandemias, obviamente la humanidad va a estar ante a situaciones más certeras. Esperemos que no sea así. Bien, ahora para finalizar la clase de hoy, esto es el proceso práctico de resolución de problemas, que es viejo. Yo sé que es viejo lo que le voy a decir, pero es infalible. Es infalible. Y vamos a ir. El tema es, lo que tenés entre manos, ¿funciona o no funciona? ¿Sí o no? Si funciona, fin del problema. Si no funciona, ¿te pueden culpar? Si no te pueden culpar, fin del problema. Si te pueden culpar, ¿lo sabe alguien más? Si no lo sabe alguien más, tiralo a la merda. Fin del problema. Si lo sabe alguien más, ¿podés culpar a otro? No, fuiste al piste. Y si no podés culpar a otro, fin del problema. Diagrama de toma de decisiones que les dejo. Obviamente que no lo voy a tomar en el parcial, pero es un excelente final para la clase de la toma de decisiones. Que apliquen esto en una organización que no falla. Bueno, chicas, chicos, ha sido un placer y nos vemos. Bueno, el lunes, recuerden, no tenemos clases. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Chao.